Soy la capitán de corbeta Elena Campos, de Operaciones Especiales de la Armada. El día de mi boda asistieron 142 invitados, pero ni uno solo de ellos era de mi familia. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron de par en par, la luz del sol se derramó por el pasillo central como un foco. La música del órgano creció en volumen y toda la congregación se giró. Hubo cámaras, murmullos y sonrisas, excepto en las 3 primeras bancas, donde había reservado asientos para mis padres y mi hermano. Permanecían vacíos, adornados con lazos blancos intactos. Recorrí el pasillo yo sola. No había un brazo paterno al que aferrarme, ni un paso tranquilizador que me guiara, solo el sonido de mis zapatos sobre el mármol y el ritmo constante de mi propia respiración. Mis años de entrenamiento de mando me habían inculcado la capacidad de mantener la compostura bajo presión. Aún así, al mirar aquellos asientos vacíos, algo dentro de mí flaqueó. Fijé la mirada al frente, en David, el hombre que me esperaba en el altar. Él sonrió. Poseía un semblante tranquilo, de esos que se forjan tras una vida construyendo motores. David nunca había estado en el ejército, pero apreciaba la estructura, la fiabilidad y la fuerza silenciosa. Eso era suficiente. Cuando me reuní con él, me tomó la mano y, por un instante, olvidé cada ausencia en aquella sala. La ceremonia transcurrió con la precisión de una maquinaria bien engrasada. El capellán, un antiguo colega de la Armada, habló con dulzura de la lealtad y la resistencia. Cada palabra resonaba con un doble significado para mí, la lealtad y la entereza para combatir dentro de una familia. Cuando llegó el momento de los votos, mi voz se mantuvo firme. Ya antes le había jurado todo a mi país, hacerle una promesa a David parecía sencillo en comparación. Tras los aplausos, la música y la fila de invitados que ofrecían sus felicitaciones, la noche se disolvió en una neblina de risas y champán. Los parientes de David bailaban. Su madre me abrazó, susurrando, «Ahora nos tienes a nosotros». Sus palabras pretendían consolar, pero me escocieron más de lo que aliviaron. Me encontré mirando repetidamente hacia la entrada, esperando a medias la llegada tardía de mi padre, haciendo una entrada triunfal con una excusa sobre el tráfico. Nunca llegó. Tampoco mi madre ni mi hermano, cuyo último mensaje de texto, meses atrás, simplemente decía, «No esperes mucho de nosotros». Más tarde, después de que los invitados se marcharan, David y yo nos sentamos en el balcón de nuestro hotel con vistas al puerto. A lo lejos se veían barcos iluminados, sus motores produciendo un bajo zumbido contra la noche. Bebí un poco de champán, pero sabía a sal. Mi teléfono descansaba sobre la mesa, con la pantalla oscura, todavía a la espera de un mensaje que sabía que no llegaría. David habló en voz baja, «No tienes que seguir esperando, Lo sé», respondí, aunque no era verdad. En la Armada, te entrenan para anticipar lo peor mientras te preparas para lo mejor. Había albergado un ápice de esperanza de que pudieran recapacitar. Puso su mano sobre la mía. La familia no se define por quien se supone que debe estar ahí. Se define por quien acude de verdad. Le dediqué una sonrisa, pero cuando apartó la vista, se me llenaron los ojos de unas lágrimas que estaba decidida a no derramar. A la mañana siguiente, la luz del sol se colaba a través de las cortinas. Estaba sentada junto a la ventana, aún vestida con el batín de seda del hotel, contemplando de nuevo el puerto. Era una escena tranquila, el tipo de mañana que casi puede convencerte de que tu dolor fue solo un sueño. Pero entonces mis ojos se posaron en la invitación doblada sobre la mesa, la dirigida al señor y la señora de Tomás Campos y familia, que permanecía sin abrir. La cogí, recorrí las letras en relieve con los dedos, luego la doblé de nuevo y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta de uniforme. Ciertos recuerdos están destinados a doler. Se aseguran de que te mantengas honesta. Pasamos la semana siguiente viajando por la costa, deteniéndonos en antiguos astilleros y restaurantes modestos. A David le encantaban los pueblos pequeños. Disfrutaba observándole conversar con extraños. Como si creyera que cada persona tenía una historia que merecía ser escuchada. Por un corto tiempo, logré olvidarme de mi familia. Sin embargo, a nuestro regreso a nuestra casa de Ferrol, el silencio estaba allí para recibirme una vez más. No había comprendido lo opresivo que podía ser el silencio hasta que se convirtió en la única ofrenda de mis padres. Pasaron los días. Me sumergí en mi trabajo, entrenar a nuevos reclutas, analizar informes de logística y tutelar a oficiales más jóvenes que me recordaban a quien yo era una década antes. La disciplina era un camino mucho más fácil que el duelo. Aún así, por la noche,
después de que David se durmiera, me encontraba repasando fotos antiguas, la graduación de mi hermano, la cena de aniversario de mis padres, el día de Acción de Gracias antes de mi primer despliegue. En cada foto, yo aparecía con mi uniforme, mi sonrisa un poco demasiado amplia, mi esfuerzo un poco demasiado evidente. No podía evitar preguntarme si fue entonces cuando empezaron a resentirse conmigo, cuando mis logros sirvieron de reflejo de todo lo que mi hermano no era. De pequeña, nunca desafié a mi padre. Era director de un instituto, severo, muy respetado y orgulloso. Cuando decidí alistarme, comentó, el ejército no es lugar para una chica. Cuando volví a casa como una oficial condecorada de operaciones especiales, su comentario fue, no te crezcas. Cuando recibí mi ascenso, no ofreció palabra alguna. Quizás, entonces, debería haber previsto los asientos vacíos. Es posible que esa fuera su lección final, el silencio como forma de castigo. Una noche, intenté llamarle de todos modos. El teléfono sonó 2 veces antes de saltar el buzón de voz. Dejé un breve mensaje, hola, papá. Solo quería que supieras que la boda fue bien. Estoy bien. Colgué antes de que mi voz tuviera la oportunidad de quebrarse. Unos días después, llegó una tarjeta de un compañero de la Armada que había estado en la boda. Decía, caminando sola te mantuviste más erguida que la mayoría de la gente con un ejército a sus espaldas. Esa frase resonó en mí. No fue orgullo lo que sentí, sino más bien la confirmación de que mi sensación de soledad no había sido producto de mi imaginación. David encontró la tarjeta en mi escritorio y la leyó en silencio. ¿Realmente caminaste sola, Sí, respondí, y supongo que seguiré haciéndolo. Él negó con la cabeza. No, no lo harás. Ahora me tienes a mí. Tienes un hogar. Por primera vez, le creí de verdad. Empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, el silencio de mi familia se desvanecería en un segundo plano, una herida que finalmente dejaría de reabrirse. Estaba equivocada. Semanas después, cuando menos lo esperaba, el silencio fue destrozado por un único mensaje de mi padre. El texto era tan absurdo, tan audaz, que tuve que leerlo una segunda vez para asegurarme. ¿Necesitamos 7.500 euros para la boda de tu hermano? Tú siempre has sido la responsable. Miré la pantalla, con la boca ligeramente abierta. Después de meses de nada, ni una llamada, ni una palabra de felicitación, se ponía en contacto para pedir dinero para la boda de mi hermano. David se asomó por encima de mi hombro. ¿Estás de broma? No, dije, esto es real. Dejé el teléfono y solté una carcajada, corta, amarga y casi histérica. No era un sonido de humor. Era la incredulidad hecha voz, el tipo de risa que estalla cuando las palabras no bastan. David preguntó en voz baja, ¿qué vas a hacer? Me quedé mirando el teléfono durante un buen rato. Luego lo cogí, abrí mi aplicación bancaria e hice una transferencia de exactamente 1 euro. La nota adjunta simplemente decía, mis mejores deseos. Después de eso, lo que es un número, me volví hacia David y le dije, cambia las cerraduras mañana. Él asintió sin una sola pregunta. En nuestro hogar, el silencio ya no era una amenaza. Se había convertido en paz. La mañana después de realizar aquella transferencia de 1 euro, esperaba a medias algún tipo de reacción terrenal, una llamada, un portazo, una tormenta en ciernes. Sin embargo, el cielo permaneció inalterado, tranquilo y gris sobre Ferrol. David se fue temprano a su trabajo, taza de café en mano, y me besó en la frente como si nada inusual hubiera ocurrido. Me senté junto a la ventana con el portátil abierto, fingiendo revisar un informe de suministros, pero mi mirada volvía constantemente al teléfono sobre la mesa. El número bloqueado parecía desafiarme, ahí plantado en silencioso desafío. Mi padre me había educado para ser obediente y disciplinada, pero había pasado por alto que la disciplina es una vía de doble sentido. A mediodía, lo había desbloqueado. No era porque deseara una conversación, sino porque el silencio había empezado a resonar más fuerte que cualquier mensaje. 2 minutos después, apareció un nuevo texto, qué graciosa. No pensé que fueras tan mezquina. La boda de tu hermano es el mes que viene. No nos avergüences otra vez. Lo leí 2 veces. Mezquina. Esa palabra en particular golpeó con más fuerza de lo que había previsto. No fue el insulto en sí, sino la crueldad casual que había detrás, como si todo entre nosotros se hubiera reducido a una transacción.
Escribí una docena de respuestas diferentes antes de borrarlas todas. Cada una parecía o demasiado insignificante o demasiado enfurecida. Entonces recordé algo que me dijo una vez mi sargento instructor: el silencio es la respuesta más ruidosa a la falta de respeto. Y así, apagué el teléfono. Esa noche, David llegó a casa y me encontró puliendo mis medallas, una actividad que no había realizado desde antes de la boda. ¿Estás bien?, preguntó con delicadeza. Solo manteniéndolas limpias. Se apoyó en el marco de la puerta. No tienes que demostrarle nada. No lo hago, afirmé. Me lo estoy demostrando a mí misma, que todo esto, señalé las condecoraciones y las insignias, no se malgastó en alguien que no puede ver más allá de su propio orgullo. David esbozó una suave sonrisa. Sabes, para alguien que ha estado en combate, se te da fatal ignorar las minas antipersona. No se equivocaba. Las semanas siguientes se sintieron extrañamente más ligeras. Me dediqué a mi trabajo, programando el entrenamiento físico matutino para las 5. Mi unidad había recibido un nuevo grupo de reclutas, y sus miradas de asombro me recordaban a mí, yo más joven, ansiosa, ingenua y convencida de que las medallas podían reparar lo que la familia había roto. Una tarde, mientras informaba sobre una reunión de logística, el suboficial Ramos, mi segundo al mando, me detuvo en el pasillo. Mi capitana, comenzó con cautela, vi a su padre la semana pasada. Me quedé helada. ¿Perdón? Estuvo en la ciudad. Dijo que quería saber en qué base estaba usted. Preguntó a algunos viejos contactos de la Armada. ¿Cómo lo sabe? Ramos vaciló. Pasó por el café cerca de los muelles. Preguntó por usted. Dijo que era un asunto de familia. Respiré lenta y deliberadamente. No le dijo nada, ¿verdad? Negó rápidamente con la cabeza. Por supuesto que no, mi capitana. Bien. Me alejé antes de que pudiera hacer ninguna pregunta. Mi padre había traspasado un límite, no con la ley ni con el dinero, sino con el control. Era el mismo control que ejercía cuando yo tenía 16 años y me obligó a cancelar mi fiesta de graduación porque mis notas habían bajado un solo punto. El mismo control que le llevó a retener mi carta de aceptación de la Escuela Naval Militar de Marín durante 3 semanas antes de dármela finalmente con las palabras: te arrepentirás. Esa noche, no pude dormir. Me encontré de pie en la cocina, mirando la luz del frigorífico y escuchando el repiqueteo de la lluvia contra la ventana. David entró en silencio, frotándose los ojos. ¿Estás pensando en él otra vez? Intento no hacerlo, admití, pero es como si me hubiera entrenado para esperar la siguiente orden. Se apoyó en la encimera. Pues desentrénate. Ya no eres su soldado. Logré esbozar una débil sonrisa. No, no lo soy. A la mañana siguiente, fui a la capilla de la base antes del amanecer. No estaba allí para rezar por él, todavía no, sino para encontrar mi propia sensación de estabilidad. El capellán, un veterano de la infantería de marina que conocía desde mi primer despliegue, me vio sentada sola. Capitán Campos, dijo, sentándose en el banco a mi lado, parece alguien que está librando una guerra extraoficial. Suspiré. ¿Cómo lo ha adivinado? Porque está de uniforme antes de las 6 y no lleva un café en la mano. Sonreí a mi pesar. Esperó, y luego comentó en voz baja: algunas batallas no tratan de la victoria. Tratan de la supervivencia del corazón. Siento que estoy perdiendo ambas. Él asintió. Ganarás cuando dejes de necesitar que él lo entienda. Esas palabras se quedaron conmigo. Una semana después, recibí un sobrescrito a mano. No un mensaje de texto, no un correo electrónico, sino una carta de verdad. La letra de mi padre, afilada y familiar. Elena, has olvidado de dónde vienes. Tu hermano y yo lo estamos pasando mal, y tú estás ahí fuera fingiendo ser mejor que nosotros. Puedes quedarte con tus medallas. Morirás sola con ellas. Papá. Sin saludo, sin una despedida cálida, solo eso. Doblé la carta 1, 2 veces, y luego la puse en el cajón de la cocina, debajo de los cubiertos. No la rompí. No la quemé. Simplemente le negué cualquier tipo de ceremonia. Esa noche, se lo conté todo a David: el café, la carta, el pasado. Escuchó en silencio y luego preguntó: entonces, ¿qué quieres hacer? Nada, respondí. Quiere una reacción. Le daré distancia. David asintió, aunque tenía el ceño fruncido.
La distancia solo funciona si ambos bandos dejan de avanzar. Levanté la vista. ¿Qué quieres decir? Él ya ha avanzado hacia ti una vez. ¿Y si lo hace de nuevo, con más fuerza? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. 2 días después, mientras concluía una sesión informativa de entrenamiento, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Contesté por instinto. Una voz ronca dijo, ¿es usted la capitán Campos? Sí. Soy el agente Gallo de la policía local de Ferrol. Estamos en la puerta de su domicilio con un tal Tomás Campos. Dice que es su padre. Se me encogió el estómago. ¿Por qué?, pregunté, esforzándome por sonar tranquila. Denuncia un robo doméstico, afirmó el agente con cuidado. Alega que usted retiró fondos familiares sin consentimiento. Nos gustaría aclarar las cosas. Cerré los ojos. Quédense ahí. Estoy en camino. Cuando llegué a la puerta 20 minutos después, el viento se llevaba el sonido decreciente de las sirenas. Mi padre estaba de pie entre 2 agentes uniformados, con los brazos cruzados y la cara roja de gritar. David permanecía cerca del porche, silencioso y sereno. En el momento en que mi padre me vio de uniforme, sonrió con suficiencia. Por fin has decidido aparecer, capitana. Di un paso deliberado hacia adelante. Has traído a la policía a mi casa. Tú le has robado a tu familia, replicó él. Quiero lo que es nuestro. Crucé la mirada con el agente. Señores, este hombre está confundido. ¿Quieren ver mi extracto bancario de la transferencia de 1 euro? Intercambiaron miradas, intentando reprimir su diversión. Uno de ellos tosió cubriéndose con la manga. Señor, le dijo el agente de más edad a mi padre, está claro que ha habido un malentendido. La voz de mi padre se quebró. Es una desagradecida. Basta, dije bruscamente, mi tono de mando cortando su diatriba como un silbato. Los agentes se enderezaron instintivamente. David se acercó. Señor, creo que debería irse ya. Los agentes escoltaron a mi padre de vuelta a su coche patrulla. Mientras abrían la puerta, él se giró y gritó, ¿crees que tu rango te da la razón? Le miré directamente. No, papá. Solo significa que me he ganado mi paz. Esa noche, después de que la policía se marchara, David me encontró en la mesa del comedor, con las manos aún temblando ligeramente. Preguntó en voz baja, ¿estás bien? Sí, dije. Creo que por fin lo estoy. Porque a veces, hace falta el sonido de las sirenas fuera de tu casa para darte cuenta de que no eres tú quien ha perdido el control. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. El cielo sobre Ferrol era todavía de un azul tinta profundo, y el aire traía el leve olor a sal marina y al asfalto húmedo de la lluvia de la noche anterior. David dormía a mi lado, su respiración lenta y regular, pero yo no podía descansar. Me vestí en silencio, poniéndome mi uniforme azul marino, y salí. El porche delantero todavía estaba húmedo, el felpudo embarrado por las botas de policía que habían estado allí horas antes. Las palabras de mi padre aún resonaban débilmente en mi mente, ¿crees que tu rango te da la razón? Ese tono, una mezcla de amargura y control, era el mismo que me había seguido toda mi vida. Pero la noche anterior había sido la primera vez que le respondía como a un igual, como a una mujer que ya no necesitaba su permiso para mantenerse erguida. Sin embargo, una parte de mí todavía estaba dolida. No se desaprenden 30 años de anhelar la aprobación de tu padre en una sola noche. A las 7, me presenté en la base. El suboficial Ramos levantó la vista en cuanto entré en la sala de operaciones. Su habitual sonrisa socarrona estaba ausente. Buenos días, mi capitana, dijo con cautela. He oído lo que pasó. Seguro que todo el mundo lo ha hecho, respondí, dejando mi carpeta sobre la mesa. Pongámonos a trabajar. Él vaciló. Por si sirve de algo, los agentes de la puerta dijeron que lo manejó como una profesional. Esbocé una pequeña sonrisa. Bien, porque eso es exactamente lo que soy. Nos sumergimos en la sesión informativa de logística, pero durante todo el tiempo podía sentir el peso de los chismes no dichos flotando sobre mí. Todo el mundo fue educado, incluso respetuoso, pero podía percibirlo, los murmullos, las miradas inquisitivas, las preguntas que nadie se atrevía a hacer. ¿Por qué su padre llamaría a la policía por su culpa? A las 11, me disculpé y fui a la capilla de la base. Estaba desierta, a excepción del capellán, que estaba puliendo unos candelabros de latón.
Levantó la vista. Semana dura, capitana. Tomé asiento en una banca de atrás. Se podría decir que sí. ¿Quiere hablar de ello? En realidad no, pero parece que no puedo dejar de revivirlo. Asintió con comprensión. Las heridas familiares no respetan el rango, ¿verdad? No, señor, dije en voz baja. Están por encima de todo. Por la tarde, ya estaba de vuelta en casa. David había preparado la cena, su manera de comunicar que seguíamos bien. Intenté comer, pero se me había ido el apetito. Finalmente habló. Probablemente deberías llamar a tu madre. Me ha estado enviando mensajes. Levanté la vista, sorprendida. ¿Te ha enviado mensajes a ti? Él asintió. Dice que tu padre está avergonzado pero no sabe cómo contactarte. Quiere arreglar las cosas. Aparté mi plato. ¿Arreglar las cosas? Trajo a la policía a nuestra puerta, David. Lo sé, pero quizá ella esté intentando hacer las paces. La paz sin una disculpa no es paz, afirmé rotundamente. No me contradijo. David había llegado a entender que el silencio era a veces más prudente que la lógica. Esa noche, soñé que tenía 12 años de nuevo, de pie en nuestro antiguo salón y sosteniendo un boletín de notas con todos sobresalientes. Mi padre estaba viendo la televisión, apenas levantando la vista. Cuando finalmente lo hizo, dijo, la próxima vez lo harás mejor. Incluso en sueños, sentí esa punzada familiar. Al día siguiente, me llamaron al despacho del comandante de la base. El capitán de navío Herrero era un hombre canoso que poseía ese tipo de autoridad tranquila que proviene de años de mando y un exceso de café solo. Siéntese, Campos, dijo. Sí, señor. Se reclinó en su silla. Recibí una llamada esta mañana de la policía local sobre lo de anoche. Me tensé. Señor, yo. Levantó una mano. Tranquila. No está en problemas. Dijeron que actuó profesionalmente, pero quería asegurarme de que está aguantando el tipo. Ese tipo de situación familiar puede desestabilizar incluso al más duro de nosotros. Estoy bien, señor. Me observó durante un largo momento. Me recuerda a mí mismo a su edad. Pensaba que podía superar el dolor con disciplina. Resulta que el dolor no sigue órdenes. Sus palabras me tocaron más hondo de lo que esperaba. ¿Permiso para hablar con franqueza, señor?, pregunté. Él asintió. Es que no entiendo cómo un hombre puede ser a la vez padre y enemigo. Suspiró. A veces empiezan como padres y nosotros nos convertimos en los soldados que ya no pueden mandar. Esa fue la cosa más sincera que nadie me había dicho en años. Esa tarde decidí responder al mensaje de mi madre. Fue breve. Mamá, estoy a salvo. Por favor, no vengáis aquí. Necesito espacio. Respondió en cuestión de minutos. Tu padre se siente humillado. Dice que le hiciste quedar como un débil. Por favor. Llama. Me quedé mirando el mensaje hasta que la pantalla se apagó. Luego bloqueé el teléfono y lo dejé en la encimera. David me estaba observando. No les debes nada, ¿sabes? Lo sé, dije en voz baja. Pero una parte de mí todavía quiere oírle decir que lo siente. ¿De verdad crees que lo hará? Negué con la cabeza. No, no sabe cómo. 2 días después, estaba en el gimnasio de la base cuando vi entrar una cara conocida. Era el agente Gallo, uno de los policías de aquella noche. Me vio y me saludó con un gesto respetuoso. Capitán Campos. Le devolví el saludo. Agente, ¿todo bien? Sí, mi capitana. Solo pensé que debería saber que su padre volvió a pasar por la comisaría. Se me encogió el estómago. ¿Para qué? Dijo que quería retirar la denuncia, pero también dejó esto. Me dio un trozo de papel doblado. Dentro estaba la letra de mi padre. Has cambiado. Crees que el respeto se debe, no se gana. Cuando entres en razón, ya sabes dónde encontrarnos. Lo doblé cuidadosamente y se lo devolví. Puede quedárselo. El agente hizo una pausa. ¿Estás segura? Sí. Ya he leído todas las versiones de esa carta durante toda mi vida. Asintió y se fue sin decir una palabra más. Me senté en el banco, con los codos en las rodillas, el corazón latiéndome con más fuerza que durante cualquier despliegue. Porque en ese momento,
comprendí algo doloroso pero liberador: mi padre no estaba enfadado porque le hubiera desobedecido. Estaba enfadado porque ya no le necesitaba. Ese fin de semana, David y yo fuimos al campo para despejarnos. Cuanto más nos alejábamos de Ferrol, con más claridad podía pensar. Paramos en un restaurante de carretera, de esos con tazas de café descoloridas y viejos veteranos intercambiando historias en la barra. Uno de ellos vio mi insignia de la Armada y preguntó: ¿Está de servicio, mi capitana? Sí, señor, respondí con una pequeña sonrisa. Todavía de servicio. Él asintió. Bien. No deje que nadie le haga olvidar quién es. Fue una afirmación tan simple, pero se sintió como un bálsamo reconfortante. Cuando volvimos a casa esa noche, me senté en el porche y vi la puesta de sol teñir el horizonte de un dorado brillante. David me trajo una taza de café y se sentó a mi lado. ¿En qué piensas?, preguntó. En que algunas personas te rompen porque no pueden doblegarse, dije en voz baja. Pero yo no me romperé. No por él. Él sonrió. Esa es mi chica. 2 días después, recibí un correo electrónico de la Asesoría Jurídica de la Armada. Era un aviso de cortesía. Al parecer, mi padre había presentado una queja informal ante la comunidad autónoma, alegando acoso psicológico y la retención de bienes familiares. No tenía ninguna validez legal, solo otro intento de manchar mi reputación. Me reí mientras lo leía, no por humor, sino porque finalmente había dejado de importarme. Esta vez, no lloré, no temblé, ni siquiera llamé a David. Simplemente redacté una respuesta de una sola frase para el asesor jurídico: no se requiere ninguna acción. Asunto familiar resuelto. Luego salí, me paré bajo el sol de la tarde y respiré más hondo que en años. El aire era cálido, salado y honesto. Por primera vez, me sentí intocable. Las consecuencias no se manifestaron de inmediato, rara vez lo hacen. Se filtran sutilmente, a través de susurros, de llamadas que dejan de llegar, de parientes que de repente prefieren no involucrarse. Aproximadamente una semana después del incidente con la policía, observé que mis redes sociales se habían vuelto inquietantemente silenciosas. Mi primo dejó de seguirme. Una tía a la que siempre había enviado tarjetas de Navidad publicó un vago mensaje en línea sobre hijos arrogantes que olvidan sus orígenes. No necesité que me etiquetaran para entender a quién se refería. Luego comenzaron las llamadas, no de mis padres, sino de personas que compartían su apellido. Elena, cariño, quizá deberías llamar a tu padre, sugirió la tía Carolina una mañana. Ha pasado por mucho. Me tragué una risa amarga. Yo también. Aún así, dijo ella, su voz suave pero teñida de juicio, es tu padre. Exacto, respondí. Y los padres no llaman a la policía por sus hijas. La línea se quedó en silencio, seguida de un pequeño suspiro. Eres demasiado orgullosa, Elena. Igual que él. Esa parte me dolió porque contenía una pizca de verdad. En la base, la agitación me alcanzó de otras maneras. El suboficial Ramos comenzó a recibir llamadas extrañas solicitando la confirmación de mi historial de servicio. Alguien, y no tenía duda de quién, estaba intentando hurgar en mi carrera. Durante el almuerzo un día, un joven alférez susurró: mi capitana, mi padre vio algo sobre usted en Facebook. Dijo que renegó de su familia después de hacerse rica. Le miré fijamente. ¿Se cree todo lo que lee en internet, alférez? Se sonrojó. No, mi capitana. Bien, dije. Entonces vuelva al trabajo. Sin embargo, después de que se marchara, sentí la punzada de todos modos. Los rumores pueden flanquear incluso al soldado más hábil. Ese fin de semana, David propuso que fuéramos a dar una vuelta en coche para despejarnos. Preparamos unos sándwiches y condujimos hacia La Coruña. Era primavera, lo suficientemente cálida para corredores y turistas, pero aún no bastante tranquila para la contemplación. Paseamos por el paseo marítimo, con el océano brillando bajo un sol suave. David nos compró una limonada de un puesto y comentó: ¿sabes cuál es tu problema, capitana? Levanté una ceja. Cuidado, marinero. Él se rió entre dientes. Te has pasado toda la vida intentando ganar guerras que no se pueden ganar. Tu padre no es un enemigo que derrotas. Es una tormenta que aguantas hasta que pasa. Bebí un sorbo de mi refresco. Las tormentas también causan daños. Claro, dijo, pero no culpas a la lluvia por ser lluvia.
Miré el horizonte durante un buen rato. Antes estaba orgulloso de mí, ¿sabes? Cuando me aceptaron en la Escuela Naval de Marín, me llamó su pionera. David asintió. ¿Y luego qué? Creo que se dio cuenta de que estaba abriendo un camino que él no podía seguir. Esa noche, de vuelta en casa, encontramos un sobrepegado a nuestro buzón. Se me encogió el estómago incluso antes de ponerle la mano encima. Era de mi madre. Su letra era suave y cautelosa, como si temiera que lo hiciera pedazos antes de leerlo. Elena, sé que las cosas han ido demasiado lejos. Tu padre está enfadado, pero en el fondo está avergonzado. Ya no sabe cómo hablarte. Por favor, llámanos. Con cariño, mamá. No había disculpa, ni reconocimiento de sus acciones, solo una petición para que yo le facilitara las cosas una vez más. Doblé la carta y la puse en la encimera. David me observaba en silencio desde el otro lado de la cocina. No vas a llamar, ¿verdad?, dijo. No, respondí en voz baja. No hasta que diga las palabras que llevo 30 años esperando oír. Estoy orgulloso de ti. Negué con la cabeza. Lo siento. El trabajo volvió a ser mi santuario. Acepté turnos extra y me ofrecí voluntaria para las rotaciones de servicio nocturno. Cuando estás rodeada de orden y jerarquía, el dolor parece manejable. Puedes archivarlo, etiquetarlo y controlarlo. Pero por la noche, al volver a casa, el silencio parecía amplificarse. David intentaba llenarlo de calidez, cenas, películas, pequeñas bromas, pero yo estaba demasiado ensimismada. Una noche, dijo, sabes, me casé con una oficial de operaciones especiales, no con un fantasma. Eso me detuvo en seco. Estoy aquí, dije en voz baja. Él negó con la cabeza. No, todavía estás en esa casa con él. Caminas como si estuvieras esperando permiso para respirar. No es así. Entonces respira, Elena. Por una vez, vive como si él no tuviera derecho a escribir el guión. Me di la vuelta, parpadeando rápidamente. Eso es más difícil de lo que parece. Lo sé, dijo, su voz suavizándose. Pero si alguien puede hacerlo, eres tú. Unos días después, recibí una llamada de la Oficina de Recursos Humanos de la base. Capitán Campos, dijo la oficial, hemos recibido una carta anónima alegando mala conducta con las finanzas de su familia. Sabemos que es falso, pero teníamos que notificárselo. Casi me reí. Déjeme adivinar quién la envió. Lo siento, mi capitana. Tenemos que archivarla, pero será desestimada. Le di las gracias, colgué y me quedé en silencio. Ahí estaba, otro asalto. Pero en lugar de ira, sentí una inesperada sensación de calma. Esta era su maniobra final. Un intento de manchar lo que ya no podía controlar. Esa noche, salí a correr un largo rato por el puerto. El aire era fresco, el agua reflejaba las luces de la ciudad como estrellas dispersas. Cada zancada se sentía como deshacerse de una capa de expectativa, culpa y vergüenza. Cuando llegué a casa, abrí mi cuaderno y escribí una sola línea en la página: familia no significa obediencia. Significa respeto. 2 semanas después, llegó un mensaje de un número desconocido: has puesto a todo el mundo en mi contra. Espero que seas feliz. No había firma, pero no la necesitaba. Durante un buen rato, me quedé mirando las palabras. Luego, borré el mensaje y bloqueé el número una vez más. Después de eso, me serví una taza de té, salí al porche y observé la calle tranquila. En algún lugar a lo lejos, sonó la bocina de un tren, profunda, lúgubre y desvaneciéndose. Me susurré a mí misma: déjalo ir. Y por primera vez, lo decía en serio. A la mañana siguiente, algo pequeño pero poderoso cambió dentro de mí. Me desperté antes de que sonara la alarma, preparé el desayuno y empaqué el almuerzo de David antes incluso de que él bajara. Parecía sorprendido. ¿Estás bien? Creo que sí, dije, por primera vez en mucho tiempo. Él sonrió. Entonces, ¿qué ha cambiado? Dejé de luchar contra fantasmas, dije simplemente. De todos modos, no pueden oírte. Ese domingo, volví a la iglesia por primera vez desde mi boda. Me senté en una banca de atrás y simplemente escuché, no en busca de perdón, no en busca de guía, sino simplemente por el silencio. Y dentro de ese silencio, descubrí algo que se parecía notablemente a la paz. No necesitaba su validación. No necesitaba su disculpa.
Solo necesitaba creer que yo era suficiente, tal como era. Y por primera vez, lo creí. El verano llegó a Ferrol, cargado de un calor y un perdón que no estaba dispuesta a ofrecer. El aire olía a hierba recién cortada y a asfalto calentándose en el pavimento. David y yo caímos en rutinas sencillas, los sábados en el mercado de agricultores, paseos entre semana por el puerto hasta que el cielo se volvía de un tono lavanda. Empecé a llevar el pelo suelto más a menudo, mi risa surgía con más facilidad y aprendí los nombres de la pareja de ancianos de al lado que saludaban desde su columpio en el porche al atardecer. La paz tenía ahora una forma tangible, se parecía a una vida ordinaria. Entonces, llamó el cura de mi pueblo natal. Reconocí su número antes de contestar. No había hablado con él desde antes de la boda, desde la orientación prematrimonial que me había ofrecido entre café, escrituras y sentido común. En aquel entonces, me había preguntado amablemente si creía que mi padre asistiría. Yo había dicho que sí. Lo había creído tan seguro como el amanecer. Capitán Campos, dijo, situando mi rango en algún lugar entre la nostalgia y el respeto, ¿tiene un minuto? Sí, lo tengo, respondí, estabilizando mi voz contra cualquier noticia que estuviera a punto de darme. Lamento ser yo quien se lo diga, dijo, pero la boda de su hermano se ha pospuesto, posiblemente cancelado. Me dejé caer en una silla de la cocina y miré el frigorífico, a una postal del Atlántico sujeta por un imán con forma de ancla. ¿Por qué? ¡Ay! Bueno, hizo una pausa, buscando la forma más delicada de decirlo. Hay deudas, más de las que la prometida sabía, algunas cuentas atrasadas, un coche que él afirmaba poseer en propiedad, pero no es así. Y otra persona que también cree estar comprometida con él. Solté un aliento que pareció una confesión. Eso se parece a él. No llamo para cotillear, añadió el cura. El negocio de su padre también está en problemas. Embargos de Hacienda, un contratista al que no se le pagó. Es orgulloso, Elena. Demasiado orgulloso para pedir ayuda. Dice que él es la parte perjudicada. Pero creo que se está ahogando. Las palabras deberían haber traído una sensación de reivindicación o quizás el karma vestido con zapatos de domingo. En cambio, aterrizaron en mi pecho con el golpe sordo de unas piedras. ¿Qué quiere que haga?, pregunté. Nada con lo que no pueda vivir, respondió. A veces, todo lo que una tormenta necesita es un lugar seco para pasar. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. ¿Consideraría rezar por él? No para que él cambie, sino para que lo haga usted. Después de colgar, miré por la ventana la carretera que brillaba con el calor. En algún lugar, un cortacésped zumbaba. La risa de un niño llegaba desde 2 casas más abajo. No era una santa, ni siquiera iba a la iglesia con regularidad. Pero junté las manos sobre la mesa y susurré una torpe oración de todos modos, mitad súplica y mitad rendición. Dios, no quiero que le hagan daño, dije en el silencio. Solo quiero que deje de hacérmelo a mí. Esa noche, se lo conté a David. Puso 2 platos en la mesa y escuchó sin interrupción, de la forma en que lo hace cuando una máquina habla en clics que nadie más puede descifrar. Entonces, dijo amablemente, ¿te apetece conducir hasta allí, verle? Negué con la cabeza. Si voy ahora, seré el rescate, y no volveré a hacerlo. Tienes derecho a protegerte, dijo. La protección no es venganza. Es saber administrarlo. Sonreí por su elección de palabra. Hacía que mi corazón sonara como algo que podía gestionar, balances y programas de mantenimiento, no heridas abiertas. Una semana después, llegó otra carta, esta con la escritura inclinada de mi madre. Escribía que la prometida de mi hermano se había mudado de su apartamento. Escribía que los proveedores llamaban a casa. Escribía que el banco tenía algunas preocupaciones. Entre líneas, estaba escribiendo que tenía miedo. La leí en los escalones traseros mientras el aire de la tarde se enfriaba y las azaleas a lo largo de la valla susurraban con la brisa. Podía imaginar el rostro de mi madre como si estuviera sentada frente a mí, el lápiz de labios pulcro, los ojos tranquilos que siempre miraban hacia abajo antes de levantar la vista. Era una experta en fingir que una crisis era simplemente un recado complicado. La quería, y le guardaba rencor por hacerme a mí la que mantenía el mundo entero en equilibrio. No respondí, no por el deseo de que sufriera, sino porque cada respuesta mía se había convertido en una promesa, yo lo arreglaré. Tenía que desaprender ese hábito, como un gatillo defectuoso. Los días se alargaron.
Los veranos de Ferrol significaban que las tormentas pasaban con regularidad, gordas gotas de lluvia, truenos rápidos y vapor que se elevaba de la calle a su paso. Salí a correr bajo la lluvia una tarde y pensé en un día de 20 años atrás, el primer verano que mi padre me permitió ayudar a reparar la valla detrás de nuestra casa. Me había entregado una barrena como si fuera una espada ceremonial. Mantén la línea recta, había instruido, señalando una cuerda que había clavado entre dos esquinas. El aire estaba lleno del olor a madreselva y tierra húmeda. Recuerdo sus grandes manos estabilizando el poste de cedro mientras volvíamos a apisonar la tierra a su alrededor. Me había enseñado a mirar el nivel, a leer la burbuja, a ajustar una ligera inclinación. Cuando terminamos, se secó la frente con el dorso de la muñeca y contempló nuestro trabajo como un rey. Luego me miró, no a través de mí, no a mi alrededor, y dijo, bien. Eso aguantará. Me senté en el bordillo frente a nuestra casa en Ferrol, empapada de lluvia y recuerdos, y lloré por la niña que había creído que esa frase significaba que yo aguantaría. Durante años, lo había hecho. Había sido el nivel, la línea, el peso firme contra la inclinación. Pero las vallas no pueden sostenerlo todo. Tampoco las hijas. El cura volvió a llamar 2 semanas después. Su padre me pidió que le dijera que quiere hablar. Dijo que no dirá que lo siente. Me pidió que no lo dijera en su nombre, pero sí me pidió que le dijera que está cansado. Cansado. El hombre que yo conocía se alimentaba de orgullo, cafeína y la convicción de que los sentimientos de los demás eran demasiado dramáticos. La palabra no encajaba con su forma. Me tomó por sorpresa. Gracias, le dije al cura, por ser el puente sin empujarme a cruzarlo. Se rió suavemente. Los puentes solo están ahí. La gente decide si camina. Algunas noches sentía el impulso de conducir hasta allí, de plantarme frente a mi padre en la cocina donde había hecho mis deberes mientras él corregía exámenes. Podría haberle hablado de los reclutas que estaba tutelando. De la chica de La Mancha que había batido su récord de la milla, del chico de Asturias que escribía a casa todos los domingos y llamaba a su abuela antes del toque de queda. Podría haberle presentado un montón de pruebas de que había construido una vida que era a la vez amable y fuerte. Podría haberle pedido, solo una vez, que estuviera orgulloso. En su lugar, escribí una sola postal, el faro de Cabo Ortegal, una franja blanca contra un cielo azul. En el reverso, escribí, pensando en vosotros. No firmé, con cariño, ni incluí mi dirección. La dirigí a mi madre. Sabía que ella se la enseñaría, y sabía que él no sabría qué hacer con un mensaje que no ofrecía instrucciones. Un mes después, recibí la noticia de la forma en que la mayoría de las noticias llegan ahora, de segunda mano, un día de diario, entre tareas. Mi prima me escribió que la boda de mi hermano se había cancelado oficialmente. Está en un mal momento, escribió. No hagas leña del árbol caído. Me quedé mirando la pantalla, sin sentir ninguna sensación de triunfo, ningún alivio. Solo un dolor cansado por un chico que había sido criado para creer que alguien más siempre pagaría la cuenta. Ambos habíamos heredado un libro de contabilidad, su tinta se inclinaba hacia las deudas, la mía hacia las obligaciones. Quizás éramos la misma lección, solo que escrita en 2 idiomas diferentes. Esa noche, David me encontró doblando la colada con el tipo de precisión furiosa reservada para el duelo. Me quitó una camisa de las manos y dijo, deja que se arrugue. Me reí, y el sonido me sorprendió. Luego dije, ¿crees que soy dura de corazón? Él negó con la cabeza. Creo que estás aprendiendo a poner tu corazón donde la gente no pueda pisotearlo. Nos sentamos en el suelo, rodeados de pilas de toallas limpias como pequeñas y suaves barricadas. La casa estaba en silencio, hasta el reloj parecía respirar más despacio. Antes de irme a la cama, salí al porche. El cielo sobre Ferrol estaba despejado, las estrellas nítidas. En algún lugar a lo lejos, sonó la sirena de un barco, larga, grave y segura. Cerré los ojos e imaginé de nuevo aquella vieja valla, la burbuja del nivel encontrando su centro, el poste de cedro asentándose en la tierra. Aguanta, me susurré a mí misma. Aguantarás. Y por primera vez, aguantar no significaba soportar el peso de otro. Significaba mantenerme donde me había plantado y dejar que la tormenta pasara, no como un castigo, sino simplemente como el tiempo. Cuando finalmente entré, David ya estaba dormido, con un brazo extendido sobre mi lado de la cama como una promesa. Me acosté suavemente y escuché su respiración hasta que la mía igualó su ritmo.
En algún lugar entre la vigilia y el sueño, ofrecí una oración silenciosa que no pedía la victoria ni una disculpa, solo el tipo de misericordia que se asemeja a la sabiduría. Si hay una lección que la gente mayor de nuestro país entiende, es que algunas verdades llegan lentamente y permanecen para siempre. Las mías eran que los límites son el amor calzando botas de trabajo, el perdón es no permitir que la ira dicte tu camino, y el honor, el verdadero honor, no siempre saluda. A veces, simplemente se niega a retroceder. Fue a finales de septiembre cuando sonó el teléfono. Casi lo dejo sin contestar. El prefijo era de Galicia, pero no reconocí el número. Estaba en medio de pulir un informe para una revisión de mando, medio atenta al zumbido del ventilador de techo. La voz al otro lado era tranquila pero firme. Capitán Campos, soy el padre Luis. Mi ritmo cardíaco se ralentizó. El aire de la habitación se sintió más denso. Sí, padre, dije con cautela. Ha pasado un tiempo. Vaciló, y luego dijo, su padre está en el hospital. Insuficiencia cardíaca. Está estable por ahora, pero es grave. Por un momento, guardé silencio. Había imaginado esta llamada antes, en noches difíciles cuando la ira se mezclaba con la piedad, cuando me lo imaginaba viejo y lleno de arrepentimiento. Pero imaginar algo y oírlo en voz alta eran dos batallas completamente diferentes. ¿Qué hospital?, pregunté. El Hospital de Santa María en Santiago de Compostela. Iré, dije instintivamente. Después de colgar, permanecí inmóvil durante un buen rato. David me encontró así, con las manos en las rodillas, mirando al vacío. ¿Quién era? El cura, dije. Papá está enfermo. Me miró con cautela. ¿Quieres que vaya contigo? Negué con la cabeza. No, esto es algo que necesito hacer sola. El viaje a Santiago de Compostela duró 3 horas. Dejé la radio apagada, escuchando solo el zumbido de los neumáticos en el asfalto y el sonido de mi propia respiración. Los árboles de otoño se difuminaban en franjas de oro y óxido, como si el mundo hubiera decidido vestirse para una ocasión solemne. Cuando llegué al hospital, el aire olía a antiséptico y a tiempo. Una enfermera me guió por un largo pasillo. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre mi cabeza, demasiado brillantes y demasiado estériles. Mi madre estaba allí, sentada en un rincón de la habitación, agarrando un vaso de papel con café frío. Parecía más pequeña de lo que recordaba, como si el dolor hubiera estado pesando sobre sus hombros durante años. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de par en par. Elena. Hola, mamá. Se levantó, pero parecía insegura de si abrazarme o disculparse. Al final, simplemente extendió la mano y me tocó la manga, el compromiso de una madre entre el amor y el miedo. Está dormido, dijo. Aún no sabe que estás aquí. Asentí. Está bien. Me volví hacia la cama. Mi padre parecía pálido, casi translúcido bajo la dura iluminación. Los tubos, los monitores, el superficial movimiento de su pecho, todo lo hacía parecer pequeño, demasiado humano. Durante un largo momento, me quedé allí de pie. Este era el hombre que había construido vallas, reglas y jerarquías. El hombre que me enseñó a saludar antes de que me pusiera un uniforme. El hombre que una vez me informó de que las lágrimas son lo que ocurre cuando a la gente débil se le acaban las cosas que decir. Ahora, él estaba en silencio, y yo tampoco tenía palabras. Esa noche, me alojé en un motel cercano. El aire acondicionado traqueteaba como si estuviera encantado, y permanecí despierta, mirando el techo agrietado. Hacia la medianoche, mi madre llamó. «Está despierto», susurró. «Ha preguntado por ti». Estuve allí en 15 minutos. Cuando entré en la habitación, él levantó la vista. Su voz era débil pero clara. «No pensé que vendrías». «Casi no lo hago», dije honestamente. Él asintió levemente. Me lo imaginaba. Nos miramos fijamente, 2 soldados en lados opuestos de una guerra que ninguno había querido librar. Finalmente, dijo, «¿Sigues de uniforme?» «Siempre», respondí. Se rió débilmente. «Sabía que llegarías a ser alguien. Solo que no sabía que sería tan lejos de nosotros. Tú me empujaste lejos, papá». Apartó la vista. «Intentaba hacerte fuerte». «Lo hiciste», dije en voz baja. «Pero también me hiciste sentir sola». Eso lo silenció. Los monitores emitían un pitido constante, llenando el espacio entre nosotros.
Después de un rato, dijo, nunca te odié, ¿sabes? Simplemente no sabía cómo querer a alguien que no podía controlar. Esas palabras, crudas, torpes, humanas, rompieron algo dentro de mí. Me senté junto a la cama y le tomé la misma mano que una vez había golpeado la mesa cuando anuncié que me uniría a la armada, la misma mano que había sostenido un martillo para construir aquella valla hacía tantos años. Ya no tienes que controlarme, susurré. Solo tienes que descansar. Él asintió, con los ojos vidriosos por lágrimas no derramadas. A la mañana siguiente, ayudé a mi madre con algunos papeles del hospital. No paraba de disculparse por cosas que nunca nombró, la policía, las cartas, el silencio. Debería haberlo detenido, dijo. No podías, dije suavemente. Nadie podía. Tenía que detenerse él mismo. Cuando se dio la vuelta para ocultar sus lágrimas, recogí el viejo anillo de mi padre de la mesa, el que usaba mientras enseñaba, y lo sostuve. Estaba rayado, opaco y pesado. Entró una enfermera. Capitán Campos, dijo en voz baja, reconociéndome por mi identificación. Nos dijo que era usted militar. Ha estado contando historias sobre usted al personal. ¿Historias?, pregunté. Ella sonrió. Dijo que su hija es más dura que la mitad de la armada. Dijo que le hace sentir orgulloso. No lloré en ese momento, pero cuando salí al pasillo. Me apoyé contra la pared, cerré los ojos y dejé que el peso de esa palabra, orgulloso, se asentara sobre mí. Esa tarde, antes de volver a Ferrol, fui a verle por última vez. Estaba medio dormido, pálido pero en paz. Abrió un ojo. ¿Ya te vas? Volveré, dije. No te molestes si no lo consigo, murmuró. Ya he dicho lo que tenía que decir. Sonreí levemente. Lo conseguirás. Eres demasiado terco para rendirte ahora. Él sonrió con suficiencia, un fantasma de su antiguo yo. Eso lo ha sacado de mí. Quizá, dije. Pero aprendí la elegancia de mamá. Asintió, cerrando los ojos. Eso está bien. Necesitarás ambas cosas. El viaje de vuelta a casa fue largo y silencioso. A mitad de camino, paré cerca de una pequeña capilla de carretera, una de esas iglesias rurales pintadas de blanco que parecen guardar secretos. Entré, me senté en la última banca y susurré, gracias por dejarme llegar antes de que fuera demasiado tarde. No estaba segura de si le estaba hablando a Dios, al destino o a la parte de mí misma que había permanecido enfadada durante tanto tiempo. Quizá eran los tres. Cuando salí, el sol estaba saliendo. Conduje el resto del camino a casa bajo su luz. David me esperaba en el porche con 2 tazas de café. ¿Cómo fue? Duro, dije. Pero correcto. Él asintió. Así es como suelen sentirse las cosas correctas. Nos sentamos juntos, viendo el cielo aclararse. Por primera vez en años, el silencio entre mi padre y yo no resonaba. Simplemente, llegó a su fin. La primavera regresó a Ferrol al año siguiente, suave y dorada. Los cerezos silvestres florecieron temprano, y la base volvió a estar viva con nuevos reclutas, todo nervios, todo energía, todos creyendo que el trabajo duro podía arreglar cualquier cosa. Me vi a mí misma en sus rostros, y también vi lo equivocada que había estado al creer que la fuerza significaba aislamiento. Habían pasado 6 meses desde la muerte de mi padre. Había sobrevivido al invierno, el tiempo suficiente para una última conversación, una despedida disfrazada de charla trivial. Falleció tranquilamente en casa, con mi madre cogiéndole la mano. Me llamó justo después del amanecer, su voz tranquila, casi formal. Se ha ido, Elena. Dijo que te quería. Yo estaba en el puerto en ese momento, viendo un destructor deslizarse hacia el mar. Recuerdo el olor a diésel y sal, las gaviotas cortando la mañana gris. Cuando terminó la llamada, simplemente me quedé allí y susurré, buen viento y buena mar, papá. No lloré. No entonces. El funeral fue pequeño, tal como él había querido. Llevé mi uniforme de gala blanco de la armada a petición de mi madre. Algunos parientes evitaron mi mirada, otros la encontraron con algo que parecía vergüenza o gratitud. No necesitaba ninguna de las dos. Simplemente me mantuve en posición de firmes mientras el capellán hablaba y escuché mientras tocaban el toque de silencio. Después del servicio, ayudé a mi madre a subir a su coche. Parecía frágil, como si el último año la hubiera envejecido una década. Gracias por venir, dijo.
Tenía que hacerlo, respondí. Él me enseñó a estar presente incluso cuando duele. Ella asintió. Estaba orgulloso de ti, ¿sabes? Simplemente no sabía cómo decirlo. Lo sé, dije. Lo dije por los dos. Nos abrazamos, un abrazo de verdad, por primera vez en años. Un mes después, un pequeño paquete llegó a mi puerta. Dentro había un sobre dirigido, para Elena de papá. La letra era débil pero inconfundible, cada letra presionada con demasiada fuerza, como si estuviera tallando las palabras en el papel. Elena, si estás leyendo esto, probablemente se me acabó el tiempo. No sé cómo disculparme como es debido. Siempre pensé que las disculpas hacían a un hombre parecer pequeño. Pero quizá en lo pequeño es donde empieza el perdón. Tenías razón en mantenerte firme. Tenías razón en marcharte. Intenté criarte fuerte. Acabaste siendo más fuerte de lo que podía soportar. Llamé a la policía porque no podía llamarme la atención a mí mismo. Dile a tu marido que lo respeto. Estuvo a tu lado como yo debería haberlo hecho. Lo harás mejor que yo. Eso es lo que todo padre debería querer. Papá. La carta olía ligeramente a aceite de motor, de su taller, supuse. La leí 3 veces. Luego la volví a doblar y la guardé en el cajón de mi escritorio junto a mis medallas, no encima de ellas, no debajo, sino al lado. Iguales. Ese verano, la vida comenzó de nuevo de maneras pequeñas y ordinarias. Mi madre empezó a llamar todos los domingos por la tarde solo para charlar. Me preguntaba por el trabajo de David, los nuevos reclutas, mi jardín. Su risa se volvió más suave por teléfono, más ligera, más libre. Una tarde, dijo, creo que él sería feliz viéndonos así. Yo también lo creo, respondí. David y yo empezamos a organizar barbacoas para nuestros vecinos. A veces, mientras la parrilla humeaba y los niños corrían por el jardín con bengalas, me sorprendía a mí misma mirando hacia arriba, esperando a medias ver a mi padre apoyado en la valla, una cerveza en la mano, fingiendo no sonreír. El dolor nunca desapareció del todo, pero se transformó. Se volvió más silencioso, más suave, menos una herida y más una cicatriz curtida que me recordaba que había sobrevivido a algo importante. Un sábado, me invitaron a hablar en la graduación de un instituto local. El director me presentó como la capitán de corbeta Elena Campos, de Operaciones Especiales de la Armada e hija de esta ciudad. El aplauso me tomó por sorpresa. Cuando subí al podio, el gimnasio olía a flores y cera para el suelo. Miré las filas de rostros, brillantes, esperanzados y aterrorizados por lo que les esperaba. Y pensé en mi padre, que una vez me observó desde una silla plegable en este mismo gimnasio. Respiré hondo. Cuando tenía vuestra edad, comencé, pensaba que el respeto provenía de los títulos, las medallas y los logros. Estaba equivocada. Proviene de cómo tratas a la gente, especialmente cuando han dejado de tratarte bien a ti. Algunos de vosotros os iréis de casa y descubriréis que las personas que más deberían haberos querido no supieron cómo hacerlo. No carguéis con esa ira para siempre. Se vuelve pesada. Aprended a dejarla, aunque nunca os lo pidan. Porque el perdón no es dejarles ganar, es permitiros descansar a vosotros mismos. La sala estaba en silencio. Algunos padres asintieron. Una chica en la primera fila se secó los ojos. Sonreí y dije, y llamad a vuestras madres. Se preocupan más de lo que pensáis. La risa que siguió se sintió como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. Esa noche, volví a estar en el porche, café en mano, viendo cómo se encendían las farolas. David se unió a mí, rodeándome el hombro con un brazo. Hablaste bien hoy, dijo. Gracias, respondí. Solo les dije lo que me hubiera gustado que alguien me dijera a mí antes. Señaló hacia el cielo. A tu padre le habría gustado ese discurso. Quizá, dije, o quizá me habría dicho que lo acortara. Ambos nos reímos. Luego susurré, casi para mí misma, creo que por fin me escuchó, esté donde esté. David me apretó el hombro. ¿Crees que está orgulloso ahora? Miré las estrellas silenciosas. Sí, dije. Y yo también lo estoy. Una semana después, me encontré de nuevo en la iglesia donde una vez me había casado sin familia en las bancas. Esta vez, estaba llena de amigos, colegas y vecinos. Una de mis reclutas se casaba y me había pedido que la llevara al altar ya que su padre no podía asistir. Cuando la música comenzó, la acompañé por el pasillo.
Susurró, estoy nerviosa. Sonreí. Entonces lo estás haciendo bien. Cuando llegamos al altar, me apretó la mano. Gracias por estar aquí. Sus palabras me golpearon con más fuerza de lo que esperaba. Gracias por estar aquí. Eso es todo lo que siempre había querido de mi padre, de cualquiera. Y ahora comprendía que, a veces, la forma en que sanas es convirtiéndote en la persona que una vez necesitaste. Esa tarde, mientras el sol se hundía bajo el horizonte, me quedé sola fuera de la iglesia. El cielo ardía en oro y rosa, los mismos colores que habían enmarcado mi propia boda años atrás. Susurré a la luz que se desvanecía, te perdono, papá. Y me perdono a mí misma también. Luego me di la vuelta y caminé hacia el coche donde David me esperaba, el futuro abierto ante mí como un mar en calma. Si alguien alguna vez te hizo sentir invisible en tu propia mesa, espero que aún así le guardes un sitio. No por ellos, sino por ti. Porque a veces el mayor acto de venganza no es el silencio, ni la distancia, ni la fuerza. Es la paz. Y la paz, amigos míos, también requiere coraje.